Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Como continuación de mi mensaje anterior, hoy hablaremos con más detalle sobre el proceso de activación de las hebras de ADN humano y la participación de la propia persona en él. Por supuesto, esto concierne solo a aquellas almas humanas que están preparadas para ello. Y en este caso, solo importa la pureza del alma, independientemente de si una persona sabe o no sobre la transición de la Tierra a la quinta dimensión, sobre las energías, las vibraciones y la transformación de su ADN. Ya les hemos hablado del hecho de que muchas personas que conocen la ascensión desde hace mucho tiempo, observando lo que está sucediendo ahora en el mundo, se quemaron y bajaron significativamente de vibraciones. Esto se explica en gran medida por el hecho de que la transición se prolongó mucho porque siguió su escenario más desfavorable. El pantano del mundo tridimensional ha absorbido demasiado profundamente a la gente y especialmente recientemente, cuando los globalistas han hecho todo lo posible para llevar la conciencia de una persona a la realidad virtual, sin darle la oportunidad de vivir su propia vida, escuchando su alma y corazón. Como resultado, lograron controlarlos a más de una generación de habitantes de la Tierra, convirtiéndolos en una masa gris de gente común, sin alma y, por lo tanto, fácilmente controlable. Desafortunadamente, entre ellos, junto con reptiles, biorobots y clones, había muchas almas humanas jóvenes que difícilmente tendrán tiempo de aprovechar la oportunidad única de la ascensión en su cuerpo físico, y sus almas continuarán su evolución en otros mundos de la tercera dimensión. Pero hay otros habitantes de la Tierra que, habiendo ya trabajado plenamente todas sus lecciones kármicas, viven en completa armonía y acuerdo con su alma. E independientemente de si saben o no de la ascensión, sus vibraciones han alcanzado un nivel que les permite hacer la transición. Lo que está sucediendo ahora en su planeta se puede llamar selección natural, que se lleva a cabo de manera extremadamente objetiva, ya que su único criterio es el nivel de vibraciones humanas. Así, de acuerdo con la ley de atracción, las energías que ahora llegan a la Tierra son atraídas por quienes están dispuestos a aceptarlas y influyendo en el ADN humano. Activan aquellos hilos que vibran con la misma frecuencia que ellos. Todo sucede por etapas, ya que cada año llegan a la Tierra energías de vibraciones cada vez más elevadas, para ir adaptando paulatinamente el cuerpo físico humano a ellas. Aquellos de ustedes que son buenos para sentir energías, probablemente pudieron sentir la diferencia entre la energía de luz y amor que usaron hace varios años, y la energía de transformación de la materia física en luz, que llegó a la Tierra recientemente. ¿La diferencia es enorme? No. Entonces, cada una de las energías que se encontraban en el rango entre estas dos energías, afectaba el ADN de aquellas personas que alcanzaban su mismo nivel vibratorio. Como resultado, todo sucedió de acuerdo con la ley de atracción y dependía únicamente de las vibraciones de una persona, y no importaba si él era consciente de ello o no. En consecuencia, si una persona de repente sufriera una caída brusca de vibraciones, entonces podría ocurrir el proceso inverso. Y aquí tus hermanos galácticos acudieron a menudo en tu ayuda, de lo que hablaremos la próxima vez. Te bendigo, y te amo inmensamente por mantener siempre tus vibraciones altas. Canalizaciones divinas. Como continuación de mi mensaje anterior, hoy quiero contarles sobre la contribución que sus hermanos galácticos están haciendo al despertar de la humanidad. De hecho,
su presencia en la Tierra fue observada constantemente, ya que monitorean todo lo que aquí sucede, tanto desde el plano sutil, como al encarnar en su planeta en cuerpos físicos. Algunos de ellos incluso intentaron influir en el curso de los acontecimientos en momentos decisivos de tu historia, pero, desgraciadamente, el poder de los Draco está demasiado arraigado en la Tierra. Ahora, cuando su planeta se mueve constantemente hacia el espacio de la quinta dimensión, sus hermanos galácticos consideran que es su deber corregir el error que una vez cometieron. Porque la experiencia de sumergir almas humanas puras en el mundo de baja vibración de la tercera dimensión resultó ser demasiado cruel e impredecible. Admiran especialmente a las personas que lograron superar la barrera de la incomprensión y la condena de los demás y sienten con el corazón y el alma la inevitabilidad de la ascensión de la Tierra y su participación en este proceso. Son el ejemplo vivo del hecho de que el principio divino en el hombre es indestructible. Estas personas reciben todo tipo de ayuda de su parte. Consiste en que además del proceso natural de activación del ADN, debido a las nuevas energías que llegan a la Tierra, estas personas también reciben infusiones de energía de civilizaciones altamente desarrolladas. Como regla general, este trabajo se lleva a cabo de noche, ya que los cuerpos sutiles de una persona dormida, privados de alimento mental y emocional, son mucho más enrarecidos y susceptibles a la influencia del plano sutil. Así, por la noche, las personas cuyas vibraciones ya les permiten interactuar con representantes de civilizaciones altamente desarrolladas, activan hebras de ADN dormidas, lo que contribuye a su contacto más estrecho con el plano sutil. Es por eso que muchos de ustedes están comenzando a sentir sus chakras superiores y su glándula pineal cada vez más claramente. Mientras esto te sucede inconscientemente, también puedes conectarte conscientemente a este proceso, lo que aumentará su efectividad y al mismo tiempo, establecerá una conexión energética entre tú y tus asistentes de otros mundos. La próxima vez hablaremos de esto, con más detalle. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu conexión con civilizaciones desarrolladas. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy quiero continuar con nuestra conversación sobre la ayuda de sus hermanos galácticos en la activación del ADN humano. ¿Cómo sucede esto? ¿Tienen derecho a interferir en este proceso sagrado? De hecho, tu familia estelar está presente en tu vida desde hace mucho tiempo, como lo he mencionado más de una vez en mis mensajes. Pero su interferencia es mínima, ya que comparten sus energías solo con personas que no solo llevan altas vibraciones, sino también las características distintivas de sus civilizaciones. Sin embargo, esto ya ayuda a despertar aquellas hebras de su ADN en las que alguna vez estuvieron incrustadas sus características genéticas. En otras palabras, gracias a ellos, tiene lugar el proceso de limpieza de las cualidades internas originalmente inherentes a una persona de capas centenarias del mundo tridimensional. Esto se puede comparar con cómo un brote joven y fuerte se encontró de repente bajo un bloque de tierra que cada año se compactaba más y más, privándolo de la última oportunidad de crecer a través de este espesor y abrirse camino hacia la luz. Ahora sus hermanos galácticos están limpiando estas ruinas del mundo tridimensional para ayudar a su alma a liberarse finalmente. Su trabajo está dando frutos. Cada vez más personas comienzan a despertar, liberándose del control de la tridimensionalidad y prestando cada vez más atención al lado espiritual de sus vidas.
Al mismo tiempo, una persona revela las habilidades inherentes a la civilización cuyos genes una vez prevalecieron en él. Todavía les resulta muy difícil captar estos matices, por eso les ofrezco una práctica que es bastante universal y se adaptará a cada uno de ustedes. Llamémoslo, canal energético de comunicación con tu familia estelar. Práctica. Comunicación con tu familia estelar. Por primera vez, requerirá de ustedes un estado meditativo bastante profundo y la protección de las fuerzas de la luz, y esto es lo que es. Relájate, respira profundamente y luego invoca a tu familia estelar. Tan pronto como sientas sus vibraciones, pide a tus hermanos y hermanas galácticos que establezcan contigo un canal de comunicación energética constante a través del cual sus energías fluirán hacia ti, llevando las vibraciones y características únicas de esta civilización. Lo más probable es que sientas la presencia de tu familia estelar en la zona del séptimo chakra y la glándula pineal. Trata de recordar estas sensaciones, acostúmbrate a ellas, para que puedas reconocer fácilmente la presencia de las energías nativas de tu familia estelar en su espacio energético. Esta reconexión consciente con tu familia estelar mejorará en gran medida la efectividad de su trabajo de ADN con sus hermanos y hermanas galácticos. Poco a poco convierte esta meditación en una práctica para estar constantemente en contacto con ellos. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu conexión con tu familia estelar. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.